ingeniero, para ver el detalle. Esta separación del muro con la columna es justamente lo que han escuchado muchos televidentes, cibernautas en este caso en la página web, es la rigidez de la estructura. Esto hace que el edificio no pueda moverse al ritmo, por decirlo de una manera, del terremoto, del sismo que está viniendo, y eso justamente hace colapsar la estructura. Claro, daña las columnas, digamos, primeramente. Toda edificación, cuando es sometida a la fuerza sísmica, como el sismo produce un movimiento de aceleración horizontal, esa aceleración se transmite a la estructura y donde hay masa se genera una fuerza de inercia, masa por la aceleración. Y eso empuja a los edificios lateralmente. Todo material, cuando está sometido a cierta fuerza, se deforma. De manera que es natural, normal, que mi edificio, mi casa, cuando viene un sismo, se mueve, se deforme. En el caso de las estructuras de los colegios, los muros laterales tienen que estar abiertos para que entre la luz, y en la zona que da al otro lado tiene la abertura, pero un poco más arriba. De manera que hay muros, pero la estructura portante son las columnas, y las columnas están usualmente separadas de los muros para que la estructura se pueda mover. Si ese detalle de la columna y el muro, esa junta, está mal hecha, cuando el edificio, la estructura se mueva, se va a topar con el muro y el pedazo de columna que queda en la parte de arriba se va a romper. Ese es el tema que llamamos los ingenieros de la columna corta, porque la columna, en vez de funcionar con todo su largo, funciona solo con ese lado más corto y tiene un cambio en su comportamiento que finalmente la conduce a la rotura. Entonces es muy fácil hacerle la junta bien para que la estructura no se tope con la columna. Cuando hubo el cambio de la norma del año 97, inclusive el 2003, nuestra norma se orientó a que a la limitación de la deformación de las estructuras sea mucho más estricta. De manera que todas las edificaciones con posterioridad a esa fecha son mucho más rígidas, como usted menciona, o sea, se deforman menos. De manera tal que este problema ya no es un problema, porque se deforma tan poco que ya no se topa ni siquiera con el muro, ¿no? Claro. Y esa es una de las razones por las cuales han sobrevivido bien esas estructuras, y todas aquellas hechas con posterioridad a ese año tienen muy buenas posibilidades de sobrevivir. Nuestra norma en el Perú es sencilla, pero es una muy buena norma, ya ha probado que protege efectivamente bien a las edificaciones, ¿no? Y las personas lo que deberían hacer es exigir que su construcción o lo que compren sea hecho de acuerdo a la norma. Debería ser el primer interesado, nuestro usuario, en exigir que sea hecho de acuerdo a la norma sismorresistente última. En el terremoto de Pisco, ingeniero, yo tuve la oportunidad de ir hasta esa ciudad justamente un día después del terremoto, cubriendo una comisión periodística, y ahí se vio justamente que, lo que usted señala, ¿no? Quizás las antiguas normas provocó, sumado a licencias automáticas o licencias que nunca obtuvieron, hubo hoteles que cayeron sobre la construcción antigua. La nueva construcción que se edificó sobre los 3 pisos iniciales colapsó, y el edificio nuevo, que eran los del 3 al 5, virtualmente lo hizo estampilla la parte interior, y no quedó nada del primer, segundo y tercer piso. Eso es parte también de lo que la autoconstrucción o la falta de criterios técnicos para construir. Asimismo también hubo lo que llamaron los falsos balcones, que no tenían los soportes necesarios también. Es un detalle también que quizás en las construcciones no se está tomando mucho en cuenta, porque muchos adornos de las nuevas construcciones, las multiviviendas que hay actualmente en el boom inmobiliario, también tienen unos balcones. No sé si la norma señala que deben tener el soporte necesario. Bueno, es que dentro de toda edificación hay elementos que nosotros llamamos estructurales, o sea, su función principal es resistir cargas. ¿Y las cargas de dónde provienen? Del peso propio de la edificación más de las personas que vivimos encima. Y en el caso del sismo, la carga proviene de este empuje horizontal. Entonces hay muros, columnas, vigas que son para eso. Y hay elementos que son cerramientos para poner los muros en el borde, balcones, por ejemplo, que se fabrican con posterioridad, que no cumplen una función de resistir carga, por eso no son, digamos, podemos llamarle como falsa estructura, pero cumplen una función arquitectónica, ¿no es cierto? Decorativa. Entonces, claro. Si yo no tomo suficiente cuidado en fabricar estos elementos, cuando ocurre un sismo, entonces se va a caer el parapeto, se va a caer la baranda, o se va a marcar la división entre la estructura y la parte del muro, ¿no? Pero si el sismo es leve, y eso quizás las personas también deberían empezar a desarrollar su cultura en ese sentido. Si el sismo es leve para los ingenieros no es tampoco, es una intensidad de 6, eso es más o menos importante para comparar. El sismo de Pisco del 2007 en Lima
se le asigna una intensidad de 5. Sí. Entonces, intensidad de 6 en escala de Mercalli es más. Hasta intensidad de 6, una construcción diseñada y construida de acuerdo a las normas no debería pasarle absolutamente nada, sin daños, dice la norma, sin daño. Y es una intensidad más o menos importante. Pero un sismo regular se produce muchas veces. Pero si viene un sismo, un terremoto, ya, que produce intensidades entre 7 y 8, que eso es muy fuerte, es decir, 7 y 8, entonces las normas mismas permiten que los elementos que no resisten carga, o sea, la partición, la división entre una edificación y la otra, que uno lo ve como una pared, y a veces las personas se asustan y dicen, pero la pared está rajada. No es la pared portante, esa pared no resiste carga, puede estar rajada, pero no es responsable de la seguridad del edificio. Entonces, no necesariamente hay que asustarse, hay que preguntar a alguien que conoce si eso es parte estructural o no es parte estructural, ¿no es cierto? Si no es una parte estructural y el sismo ha sido de una intensidad así grande, 7 o 8, la norma permite que eso se dañe inclusive que haya que reemplazar ese muro para una cosa. ¿Y por qué permiten eso las normas? Porque un terremoto de intensidad de 7 o 8 no se produce todos los días, se produce cada 30 o 40 años, ¿ve? Entonces las normas permiten que haya eso porque no sería económico hacer una construcción que no tenga absolutamente ningún daño para un evento que puede no suceder o puede suceder cada 30 años. Y si ocurre un sismo severo, las normas lo identifican con una intensidad de 9 en el sitio. Es una intensidad muy fuerte. Yo que ya voy a cumplir 65 años nunca he sentido un sismo de intensidad 9. A Dios gracias y ojalá no lo sienta. Pero que puede ocurrir en Lima y en el Perú, sí, hay. Entonces, ¿qué esperamos que ocurra cuando con un sismo así, con mis estructuras que son antisísmicas? Puede quedar el edificio inservible, completamente dañado, pero no debe colapsar nunca. ¿Ve? Puede quedar al borde del colapso. ¿Y por qué las normas permiten una cosa así? Porque un sismo que produce intensidades 9 ocurre cada 500 años. Y si mi edificio está construido para que dure 50, 60 años, no tiene ninguna lógica reforzarlo para que resista algo que es muy probable que no ocurra nunca. Pero si ocurre, caballero, como dicen los chicos.